todos. Qué privilegio que el Señor nos regala de estar en su casa y poder deleitarnos en su presencia. Qué maravilloso hemos sentido desde el inicio. Amén. Y es que Dios nunca nos va a dejar. Amén. Aunque estemos pasando por pruebas, por procesos y sintamos que Dios no está ahí, es cuando más cerca está de nosotros. Amén. Dios bendiga a todos los que se han hecho presentes. A Dayana, que por ahí dicen que anda ya con la herencia que el Señor le ha regalado. Bienvenida. Todos son bienvenidos a este lugar. Vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor, gloria a Dios, y vamos a ir al libro de Ezequiel, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios, aleluya. Vamos a la palabra, pero la alabanza no se puede quedar ahí, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús. Ezequiel capítulo 33. Dios bendiga a los que nos ven a través de la transmisión, que nos van a estar viendo, que el Señor pueda bendecir sus vidas. Gloria a Dios. A través de la transmisión nos siguen muchos hermanos, amigos, que Dios pueda bendecir sus vidas. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Yo estoy contenta de estar en la casa del Señor. ¿Sabe qué? Si nosotros le preguntamos a uno de los hermanos que están estorbados de salud, que no se pueden movilizar, ellos quieren estar aquí. Cuando estamos pasando por un proceso que no podemos llegar a la casa del Señor, queremos estar aquí. Y cuando estamos aquí no nos queremos gozar. Padre. Amén. Pero en esta tarde nos vamos a gozar. Ezequiel capítulo 33. Gloria a Dios. Vamos a leer 7 versículos. 33 del 1 en adelante. ¿Lo tienen todos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere le librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. Que el Señor añada la bendición a su palabra. He tratado de cambiar este pasaje de las Escrituras, pero el Señor me volvía y me mandaba para esta cita bíblica que hemos leído en esta tarde. Vamos a meditar bajo el tema el deber de la atalaya. El deber de la atalaya. El pasaje que hemos leído en esta tarde está hablando acerca del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un hombre que era sacerdote
y que Él lo llamó para que fuera profeta al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que en el tiempo que Ezequiel, el Señor lo llamó para que fuera profeta, fue en los años en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Fue en el tiempo donde el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Fue en el tiempo donde el pueblo de Israel no querían escuchar la voz de Dios. Y es que mientras leía este pasaje de las Escrituras, analizaba que en ninguna época para el pueblo de Israel ha sido como de alegría, agradable escuchar la voz de Dios, por la misma rebeldía en que ellos habían caído. Y este profeta Ezequiel, en el tiempo que él le tocó que profetizar, en el tiempo que a él le tocó que hablarle al pueblo del Señor, no era la excepción. El pueblo de Israel se habían apartado del Señor. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y a este hombre le dice: te mando para que hables en mi nombre. Y le está diciendo: vas a hablarle a un pueblo rebelde, de dura cerviz, de duro corazón. Dios le capacita, se lo anticipa a decirle: vas a hablarle a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quiere saber nada de su Dios. Cuando Dios llamó a Ezequiel, le está diciendo: no va a ser fácil, no es fácil la tarea a la que te estoy mandando, pero yo he puesto palabra, hijo de hombre, yo he puesto palabra en tu boca, y la palabra que yo ponga en tu boca, esa vas a dar al pueblo de Israel. Reciban o no reciban la palabra, la tienes que dar. Y yo meditaba en esto, y es que en esta época, verdad, que nosotros los que predicamos la palabra del Señor, muchas veces nos queda la mente en vano y decimos: no nos dimos cuenta si la palabra hizo efecto, si la palabra estuvo bien a los oídos de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos oír palabra de prosperidad, queremos oír palabra de que nos va a ir bien en esta vida, y muchas veces no nos gusta que nos llamen la atención y reconocer en la condición en la que nosotros estamos. El profeta Ezequiel, que se le menciona mucho esa palabra, hijo de hombre, más de 90 veces en este libro que escribió este profeta. De esa manera se expresa el Señor cuando le dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. ¿Y qué es una atalaya? En la Biblia, los atalayas eran guardias encargados de proteger, de vigilar las ciudades y las instalaciones militares de los ataques sorpresivos de los enemigos. Deberían de estar siempre a la entrada de la ciudad, en una parte alta, en la fortaleza de los muros. También eran espías secretos que se mezclaban entre los amigos y entre los enemigos. También se dice que una atalaya era el que protegía los campos de las cosechas, de los viñedos. Durante la época de la cosecha, dice que los atalayas eran los que guardaban los viñedos, guardaban las cosechas, o que ellos guardaban los pastizajes, ellos guardaban los siembros. Los atalayas eran personas que estaban a la expectativa, que estaban al cuidado, que estaban vigilando. Los atalayas, la palabra atalaya significa en hebreo, dice que es el que mira, el que vigila, el que espía, el que está siempre a la vanguardia y no se distrae por nada. Eso es un atalaya.
Y solamente quiero tocar dos puntos bien importantes en este pasaje de las Escrituras. ¿Cómo les dije que era el tema? El deber del atalaya. El deber del atalaya. Y ahora que ya les expliqué lo que significa y la labor de un atalaya, que es el que protege, que es el que vigila. En el Medio Oriente se usaba mucho que en las murallas más altas, ahí estaba el atalaya, en los lugares altos, porque este atalaya se ponía ahí por si venían los enemigos. Ellos estaban en la parte alta, y como ellos estaban en la parte alta, desde lejos podían observar cualquier movimiento que habían personas que querían entrar a la ciudad. Desde muy lejos ellos podían reconocer qué era lo que estaba pasando, porque un atalaya era el que estaba vigilando. Y quiero hablarles un poco acerca del deber del atalaya. Y el deber, uno de los deberes del atalaya es ser vigilante. Es ser vigilante. Significa estar despierto siempre. Significa que tiene que estar velando por su pueblo. Significa que el que está de vigilante no se distrae por ningún momento. Y en este tiempo en el que ahora estamos, el Señor nos ha llamado a nosotros para ser atalayas. Nos ha llamado como líderes principales para que nosotros le podamos decir al pueblo el peligro que viene. Ahora nosotros hemos sido llamados para ser atalayas, para vigilar la vida espiritual del pueblo de Dios. Y eso significa que tenemos que estar vigilante, que tenemos que estar a la expectativa, que tenemos que estar, en ningún momento nos vamos a distraer. En ningún momento nos vamos a distraer. Y además de líderes principales dentro de la iglesia, personalmente Dios nos ha puesto como atalaya en nuestra familia. Como padre, Dios nos ha puesto como atalaya para que vigilemos cómo está nuestra familia. Aquellos que Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros, los padres tienen que ser atalaya. Dice la Biblia que son los sacerdotes de la casa. Y yo meditaba en esto. ¿Cómo va a ser? ¿Estamos siendo atalayas o estamos completamente descontinuados de lo que está pasando? ¿No cree que esta tarde es un buen momento para que nosotros reflexionemos? Para que nosotros de verdad nos examinemos si estamos haciendo la labor para la cual Dios nos ha llamado. Porque así como líderes espirituales, nosotros tenemos una responsabilidad. Cada uno de los cristianos también tiene una responsabilidad. Dios nos ha puesto como atalaya en esta comunidad, en este pueblo de Yoloaiquín. Dios nos ha puesto como atalaya en nuestro país. Dios nos ha puesto como atalaya en este mundo, para que anunciemos al mundo lo que viene para esta tierra. Pero ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo nosotros estaremos siendo vigilantes? ¿O nos estarán distrayendo algunas cuantas cositas? Examinémonos. Examinémonos en esta tarde, porque uno de los deberes de la atalaya es ser vigilante. Es ser vigilante. Es ver cómo están las cosas. Es ver por dónde el enemigo quiere entrar y quiere hacernos la guerra. Es de estar vigilando espiritualmente. No tenemos, hermanos, que en ningún momento tenemos que distraernos. Tenemos que estar al pendiente qué es lo que está pasando con aquellos que Dios nos ha dado.
a este hombre se le envió en un tiempo para que hablara y fuera una atalaya en un tiempo donde el pueblo de Israel no querían atender la voz de Dios. No querían atender la voz de Dios. Y en el versículo 2, cuando Jehová llama a Ezequiel, le dice de la siguiente manera: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y dice en el versículo 4: yo te he puesto y te envío a hijos duros de rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. El deber de nosotros los atalayas es decir la palabra que Dios nos da, le guste al pueblo o no le guste. Pero el deber de nosotros es de decirle que si viven una vida alejada de Dios, le espera algo trágico. Ay, qué bonito se siente cuando le dicen: qué bonito mensaje, cómo el Señor usó. Eso alegra el oído de cualquiera. Pero cuando lo afrentan de una manera que le dicen la verdad de que cómo está viviendo, allí no es agradable. Y eso le pasó al profeta Ezequiel. Eso le pasó al profeta Ezequiel. A este hombre no lo querían escuchar. A los profetas, si nos vamos a través de la historia del pueblo de Israel, a Jeremías lo metieron en cisternas. A Jeremías le dijeron: no queremos escuchar palabra de Dios. Y en este tiempo, ¿sabe qué? Tenemos que andar como en campo minado a la hora de hacer una prédica, para que no se resienta aquel que ya tiene más de 20 y pico de años estar en el evangelio. Cuando ya conoce la palabra, cuando ya conoce cómo se debe conducir el cristiano en esta tierra. Pero ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces no queremos que nos confronte la realidad que estamos viviendo. ¿Y en qué tiempo ha sido favorable? Cuando alguien viene y es usado por Dios de este lugar, empezamos a muchas veces a sacarle el defecto. ¿Quién me lo está diciendo? No logramos entender que es Dios que está usando a aquella persona para que nosotros podamos apercibirnos y podamos convertirnos de nuestros malos caminos. No sabe cómo he luchado para no leer este pasaje de las Escrituras. Pero como líder de esta iglesia, el Señor nos ha puesto como atalaya para decirle que necesitamos volver al primer amor, que necesitamos volver a una intimidad con Dios, que no podemos vivir así, con esa indiferencia. Que ya pasó mucho tiempo y que el tiempo en esta tierra se nos está agotando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estaremos siendo vigilantes o estamos ingridos, como dicen los ancianos esa palabra? Estamos ingridos en otras cosas y la vida espiritual, si acaso hubo tiempo. Ay, pero es que no hay ningún ánimo, es que no hay ningún entusiasmo. Pero qué raro que para las labores cotidianas estamos siempre al 10. ¿Y qué de nuestra vida espiritual? ¿Qué de nuestra vida espiritual? ¿Qué dice Proverbios? Que si como a la plata la buscáremos y que si la escudriñáramos como a tesoro, entonces entenderíamos el temor a Jehová. Porque muchas veces para venir a la iglesia estamos mal de salud, pero el día lunes para ir al trabajo ya estamos de toque. Qué raro, ¿verdad? Qué rarísimo. Sí, Ezequiel cayó mal. Con que cayó mal Ezequiel, y ya yo, ay Padre.
Aleluya. Ser vigilantes. Y voy a pasar de ahí. El segundo deber del atalaya es advertir de los peligros o de las amenazas. El aviso salvará al pueblo. Ese es el pasaje que hemos leído en el capítulo 33. Porque dice que si el atalaya avisa al pueblo y el pueblo no capta el aviso del atalaya, ya no queda el compromiso en el atalaya. Pero si el atalaya se duerme y no avisa al pueblo del peligro que hay, entonces toda la sangre de ese pueblo va a responsabilidad del atalaya. Entonces, eso quiere decir que hay que advertir del peligro o de las amenazas. Y que si nosotros lo advertimos, entonces nuestra sangre no va a ir sobre nosotros por aquellas vidas. El aviso a tiempo salvará el atalaya. El aviso a tiempo salvará el atalaya. Las consecuencias al no ser advertidos, las consecuencias al no ser advertido, esas son consecuencias muy graves. Muy graves, porque cuando hablamos en la vida espiritual ya es un trato directamente de Dios con el atalaya. Ya es un trato directo del Padre Celestial con aquel que ha puesto como atalaya, como vigilante. Según el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 17, me gustaría que lo leamos. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En el atalaya, en el Nuevo Testamento, está hablando el libro de los Hebreos, que tenemos que estar sumisos al hombre que Dios ha puesto en una congregación. Que muchas veces nos guste o no nos guste, pero la obediencia vale más que el sacrificio. ¿Sí? Y Dios nos ha demandado algo. ¿Qué responsabilidad hay sobre nuestros lomos? ¿Qué responsabilidad? Pero muchas veces, ay, es que vigile su familia, hombre. Yo voy a vigilar la mía. Lo terrible es que usted no está vigilando la suya. Eso es lo que está pasando. Y por eso muchas veces nos sentimos molestos, porque nos corrigen. Y si nos corrigen es porque es necesario que mejoremos. Y tenemos que aceptar la corrección. Debemos identificarlos con los oyentes, con este profeta Ezequiel. Tenemos que identificarnos tanto con el profeta Ezequiel como a quien él les daba la palabra. Tenemos que identificarnos tanto y aceptar que como cristianos tenemos una labor que hacer. Que como cristianos tenemos una labor que hacer. Hay una responsabilidad en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. El trabajo de nosotros como líderes, ahí estaba en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Pero es necesario instar al pueblo a vivir con fidelidad, a advertir de los peligros que implica alejarse de Dios.
Es necesario advertir a la iglesia que si seguimos viviendo una vida alejada de Dios, vienen consecuencias graves, vienen consecuencias muy duras de parte del Señor. Si dejamos que la iglesia siga su camino, siga así modernizada, así bien al suave, hay un gran peligro, mis amados hermanos. Necesitamos advertir lo que implica alejarse de Dios. El alejarse de Dios trae consecuencias graves. El vivir una vida así, sin ningún interés a la voluntad de Dios, nos va a traer consecuencias graves. Óigalo bien, no podemos vivir una vida así, indiferentes hacia Dios. Se habla palabra tras palabra. No basta venir y escuchar un sermón el día domingo a este lugar. Se trata de que nos convirtamos de corazón, que nos examinemos cómo estamos delante de Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. No es suficiente venir y sentarnos y escuchar el sermón y luego ir y sacar conclusiones en nuestros hogares. No es suficiente eso. El Señor anda buscando gente que quiera servirle a Él, gente que quiera hacer la diferencia, hijos de Dios que quieran vivir una vida agradable delante de Él. Él anda buscando que cada día nos examinemos. Por otra parte, Dios no solo llama a los líderes a ser atalayas, sino a todos los cristianos a volver a tener una relación correcta con Dios. Los atalayas tenemos gran responsabilidad. Y somos nosotros como líderes, pero usted en lo personal también Dios le ha delegado que es un atalaya. En su lugar de trabajo, ¿cuántos años lleva ya trabajando en ese mismo lugar y a nadie le ha dicho que Cristo le ama? Está descuidando la labor de atalaya. Está descuidando la labor como atalaya. ¿Sí? ¿O será que no se dan cuenta que usted asiste a una iglesia y que usted tiene una relación con Dios? Tenemos gran responsabilidad. No es solamente, sí, soy cristiano. No. Con esa palabra y con eso que nos llamamos cristianos, tenemos una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad es que desde el momento que nosotros decimos que somos cristianos, comienzan a ver nuestras actuaciones, nuestro comportamiento, cómo nosotros nos conducimos. ¿Verdad que no está fácil? Hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Los cristianos tenemos que ser atalayas. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús tuvo una iglesia de 12 personas, dijo un predicador. Y en esas 12 personas tenía uno que era amoroso, otro que era traicionero, otro que era impulsivo, otro que era que lo visitaba la duda, incrédulo, todos con diferentes caracteres. Pero Jesús les está aconsejando y les está diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Necesitamos estar velando? ¿Sí o no, iglesia? ¿Verdad que necesitamos? Solamente he querido tocar esos dos puntos: el deber de la atalaya
es ser vigilante y advertir de los peligros y de las amenazas que vienen. Iglesia El Buen Pastor, si seguimos viviendo de la manera que hemos venido haciéndolo, si hubo tiempo, vamos al culto, y si no lo hubo, pues solo voy el día domingo, pero si este domingo está ocupado, voy hasta el siguiente. Escuchemos la voz de Dios. El tiempo se nos está agotando en esta tierra. Estamos llegando al tiempo final de la historia. Y la iglesia necesita estar vigilante. La iglesia necesita estar al pendiente. ¿Qué es lo que viene? Cómo el enemigo nos está acechando, cómo el enemigo nos está haciendo la guerra. Necesitamos estar a la expectativa de lo que viene y cómo nosotros nos estamos comportando, cómo nosotros nos estamos conduciendo como cristianos. Amén. Doy gracias a Dios por esta palabra. Que Dios les bendiga a todos.